Una de las motivaciones que tuve para venir a este portal era obviamente recargar tu cuerpo astral, tu cuerpo energético, el emocional y el mental. Creo que muchas personas desconocen que las enfermedades radican en cada uno de estos cuerpos. Muchas personas pueden ir a cualquier médico, sentirse muy mal, pero en los exámenes te percatas que salís bien. Y tú dices, bueno, ¿cómo voy a salir bien en los exámenes y me dicen que no tengo nada si yo estoy sintiendo estos dolores? A raíz de las consultorías que he venido dando, claro, aplico este método de saber qué cuerpo está enfermo: el emocional, el energético, el astral, el mental, el físico. Y así uno determina cómo es que puede llegar a curar a las personas por medio de las consultorías. Hoy vamos rumbo al portal de Stener, que es un portal que está más o menos entre la frontera de Dinamarca y la frontera de Suecia. Así que aquí está todo lo que tuve que recorrer. Los campos hermosísimos, la verdad, todos verdes, y en muchas ocasiones salen margaritas. Entonces se refleja el color amarillo de las margaritas y el cielo azul. Por eso es que la bandera de Suecia es amarillo y azul. Azul por el cielo y amarillo por todas las flores que empiezan a salir de este color. Entonces se ve algo majestuoso. Aquí les muestro las diferentes formas en que son las casas. Hay casas para campesinos que viven y trabajan del campo, y otras personas que son campesinos porque viven en el campo, pero no necesariamente trabajan en el ganado o en la agricultura. Pero bien, ¿a usted no le ha pasado que de repente siente como una especie de bajón de energía? Bueno, vamos a tener pulseras recargadas para eso, pero mientras tanto les recuerdo que solo bajo encargo tenemos listo el kit del viaje astral. El símbolo que usted está viendo acá, el símbolo del Draco que ha sido canalizado, usted desde ya puede solicitarlo en Estados Unidos, lo puede solicitar también en México y en España. Ahí puede solicitar el kit del viaje astral, el kit de ensoñamiento. Así que este es el kit al cual usted le va a hacer llegar, pero hay ediciones limitadas debido a que es muy difícil estar mandando desde acá hasta Estados Unidos o México. Así que ya están en Estados Unidos unos cuantos, así como también ya están en México y en España. A todos les va a venir una instrucción con un video que precisamente lo he tomado en este lado, pero usted lo va a poder hacer desde su cama. Así que ahí le voy a ir dando las instrucciones a medida todos vayan adquiriendo el kit. Les va a llegar un video en WhatsApp donde les muestro y les digo cómo hacer. Estará acompañado también de una meditación. Así que, bueno, eso es para que lo sepan. Ahora, seguimos con el programa que va a venir muy interesante. Esto es el portal de Stener. Es algo muy misterioso lo que ha sucedido acá. Y sobre esta piedra era donde se ponían los vikingos y desaparecían hacia el infinito. Eso era lo que sucedía en este lugar. Por eso es muy importante. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Hoy tenemos a un viejo brother desde hace mucho tiempo que lo venimos conociendo. De hecho, fue el primer invitado que tuvimos en este canal, en entrevista. Y bueno, aquí tenemos al amigo Johanan Díaz Vargas. ¿Cómo estás, Johanan? ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte, al igual que todos los amigos que están ahí conectados. Y bueno, pues un abrazo desde la Ciudad de México, Marcelo. Bien, bro, lo que te decía es verdad. Fíjate que vos fuiste el primer invitado que tuve recién que vos te salías de Maussan. Exactamente, en el 2016. Sí, recién. Si yo me acuerdo, también sabes que ahorita que mencionas eso, me acuerdo que te di algunos tips para transmitir, ¿te acuerdas? Sí. No, pero ya pasó un buen de tiempo. Un buen de tiempo, sí. Qué chido, cabrón, qué chido. Y a mí me da mucho gusto que
que hayas crecido tanto y que ahora tengas tu propia comunidad, porque mira, hay mucha gente que está metida en estos asuntos, pero no a todos les va igual, no les va bien. Pero me doy cuenta que cuando ya creas tu propia comunidad, ya cuando tienes a tu grupo, a tu gente, es tan bonito porque nos damos cuenta que de ahí se desprende todo lo que tú desees hacer y se desprende esa difusión que uno quiere o siempre ha querido hacer. Y yo creo que eso es muy bueno y qué chido, qué chido. Sí, fíjate, la verdad que sí, me acuerdo cuando me diste una recomendación, y dije, claro, después la fui aplicando y bueno, aquí estamos todavía vivos, No. porque muchos ya no están. Pues mira, yo me acuerdo que del 2016 a la fecha, pues, o sea, no éramos muchos, pero sí estábamos ahí. Y realmente ya no, o sea, no sé, de 10 a lo mejor quedamos 3, 4. Y Sí. para de contar, los demás, pues se quedaron en el camino, ¿no? Se desesperaron. Pero bueno, tú sabes que esto no es de tan rápido, las cosas se van dando con el tiempo y con la constancia, la disciplina y sobre todo la información. Claro, y otros que están desapareciendo ya por completo, los he Mira, visto. pues es que ya llegan nuevas generaciones ahora a las redes sociales, pero mira, yo lo que siempre he dicho, podrán llegar muchos jóvenes, podrán llegar muchas personas, pero si no te preparas, si no tienes la información, si no sabes, bueno, hay muchos que piensan que el fenómeno OVNI inició en el 2014, o hay muchos que aseguran que el fenómeno OVNI, toda la historia empezó en el 2018. Dices, pero ¿de dónde sacas eso? Es ahí cuando te das cuenta que les hace falta viajar, conocer, entrevistar, leer, sobre todo leer. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño para toda esa gente. Y cuando los he tenido de frente les he dicho, prepárate, lee, estudia, pero pues yo no sé si lo hagan o no. Claro, no, es importante porque fíjate que al principio yo me recuerdo que de manera despectiva, yo no sé si vos te acordás de este término, el término magufo. Ah, bueno, sí, todavía lo sigue usando tu compadre ahí. Tu compadre. El César. Ya te va a hacer un video sin nombrarlo, ya sabe que es él, ya hoy en la noche ya está haciéndote un video tiradero Para contestarme. para contestarte. Claro. Oye, lo vi apenas hace unos días. Andaba aquí en el centro histórico y Mm. iba saliendo de un restaurante y ahí estaba, ahí andaba el güey. Entonces, no, súper chido. Mira, al buen rostro lo conozco desde hace 30 años, 35 años lo conozco. Entonces, no, súper chido, pero sí luego se le alborota y ese término que lo hicieron así medio popular, el de magufo y todo eso, dice, cálmense. Sí, es bien gracioso. Perfecto que hay personas que son bien intensas, o sea, a nivel de YouTube, pero cuando ya los ves en persona, igual te abrazan y todo. Pero no lo veo como hipocresía, porque yo me he topado con esas personas que me tiran duro en sus canales de YouTube y a veces ya lo tengo enfrente y no, hablamos como si nada, tranquilo, es como que se meten en un personaje, ¿sabes? Así, Exactamente, sí, es eso. Y nos damos cuenta, Marcelo, que en muchas de las ocasiones, bueno, pues es como tú dices, la pose, es como tú mencionas, bueno, pues es esa parte donde quieren aparentar algo, pero pues en la misma comunidad nos conocemos y sabemos. Pero también me queda muy claro algo, que hay algunos que son groseros, tanto en la vida digital como en la vida así, en la vida real, pues es gente grosera, gente que te va presumiendo, algunos, no todos, y gente mala, gente fea. sí, sí, hay de todo. Antes de que entremos al fenómeno OVNI, Sí. ¿por qué vos no te metiste al fenómeno paranormal? No, yo empecé con el tema paranormal. O sea, Ah, ya así como que de manera general. Mira, yo desde niño siempre me gustó el tema ovni, siempre, los extraterrestres, los platos voladores, las historias de los encuentros, eso me reventaba, me encantaba todo eso. Pero ya de manera profesional, yo empiezo con los fenómenos paranormales, experimentando con la transcomunicación instrumental. Entonces, la transcomunicación instrumental es, pones un audio, haces, dependiendo lo que tú quieras, 3 o 5 preguntas, y entre pregunta y pregunta vas a dejar ahí 1 minuto. Entonces, entre pregunta y pregunta, se supone que tiene que aparecer en ese minuto la respuesta de seres del más allá. Yo practiqué esto como 1 año y medio.
todas las noches. Cuando regresaba de la universidad, ya yo iba en el turno de la noche, en la tarde-noche, y regresaba a mi casa, cenaba y me ponía a hacer la transcomunicación. Entonces yo entrevisté a mucha gente, al matrimonio Drey acá en México, que con ellos fueron los que aprendí y empecé a leer mucho de todo lo que ellos decían. Luego entrevisté a Raymond Moody, a Brian Weiss, o sea, al top 10 en ese momento de los fenómenos paranormales, la transcomunicación, las vidas pasadas y todo ese rollo. Y yo me clavé. En segundo lugar, de los temas que a mí me gustan, el primero es el fenómeno ovni, y del fenómeno ovni el tema del contactismo. Y el segundo tema en importancia para mí es la vida después de la vida. Entonces tengo mucha literatura, he estado en congresos de fenómenos paranormales, he entrevistado a los principales divulgadores e investigadores de estas temáticas. Entonces durante ese año y medio yo le di, pero con toda la transcomunicación instrumental, y empecé a hacer trabajos de los resultados que iba teniendo. Y ya hasta que llegó un momento donde una vocecilla, aparentemente de una voz de mujer, me empezó a dar fechas, me empezó a dar horas y me decía que iba a suceder. Y recuerdo una que ya no me gustó, que por eso empecé a dejar las cosas. Empezaron alrededor de mí empezaron a ocurrir muchos fenómenos paranormales, muchos. Se movían las cosas, salían volando, se prendía la música sola, o la televisión, o esto, aquello. Y ya cuando ya no me gustó fue cuando ya se extendió a mi núcleo familiar. No era solamente yo, sino ya fue como que se fue expandiendo hacia los integrantes de mi familia. Y ya cuando me empezaron a dar fechas, y recuerdo una muy bien, que era que me decían que mi abuelo materno, fallecería, me dieron la fecha y la hora. Y efectivamente la fecha y la hora en que me dijo esa vocecilla, falleció mi abuelito. Entonces yo dije, chales, aquí como que hay algo muy raro. Y me di cuenta de que realmente hay alguien que del otro lado te contesta. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero hay entidades que te contestan, entidades que saben tu futuro, que saben lo que va a pasar, saben lo que te va a ocurrir al rato, mañana, en una semana, en un mes, en un año. Lo saben perfectamente y es información que la manejan al dedillo. Ahí yo comprendí muchas cosas que ahora lo aplico para todo lo que tiene que ver con el tema de los contactados. Pero en ese momento, a través de esos audios y con un naciente programa editor de audio que se llamaba Cool Edit, en ese momento, que ahora que es el Adobe Audition, pero en ese momento era el Cool Edit. Entonces, uno de mis compañeros en la universidad me enseñó a usarlo. Y bueno, pues empezaron a aparecer vocecillas bien raras. Y luego ya la otra que a mí me reventó también fue, fui a comprar una tarjeta de audio, porque antes no es como ahora, de que ya las computadoras traen tarjeta de audio, video, todo integrado. No, en aquellos entonces, en el 2000, era todo aparte. Entonces fui a comprar una tarjeta de audio profesional y un micrófono profesional. Fue lo primerito que compré. Entonces, cuando yo llego con un compañero, le hablo y le digo, oye, ¿me puedes ayudar para probar que sirva y funcione bien lo que acabo de conseguir? Vente a mi casa. Ya fui a su casa y todo. Empezamos a probar el equipo y bueno, pues grabando directo a la computadora, y aparece una grabación que decía, vórtice es el camino. Otra vez era la misma voz de la mujer. ¿Y por qué vórtice? Porque ya en el último semestre de la carrera, de la universidad, te estoy hablando del 2000, no, 2000, 2002, 2001, 2002. Teníamos una estación de radio que fue, de hecho, la primera estación de radio en México a nivel universitario, que después nos invitaron a dar conferencias a otras universidades para ver cómo lo hacíamos, lo que hacíamos, transmitir audio, porque era la novedad, pero nadie lo hacía. Y nosotros, pues lo hicimos, pero lo hicimos así de hobby. Entonces, esa estación se llamaba Vórtice, el algoritmo cósmico, y la vocecilla nos decía ahí, vórtice es el camino. Y dice, chales, qué rollo. Y así empezaron a suceder muchas cosas y ya dije, no, ya, mejor me alejo de los fenómenos paranormales, no quiero saber. Y luego, la reconfirmación de todo esto fue cuando fui a entrevistar a Madrid al padre José Antonio Fortea, que actualmente es considerado uno de los exorcistas más fuertes y más importantes en el mundo.
Y terminando la entrevista, le dice a Lourdes que iba yo con ella, y nos dice el padre, bueno, déjenles hago una oración para ver si no traen cargando ahí alguna mala energía. Pues yo nada más escuché que se acercó al oído de Lourdes y le hacía huichu, 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 huichu. Dije, bueno. Y ya, le dice, no, usted no tiene nada. Te ponía una mano en la nuca y otra aquí en el pecho. Y te hacía un rezo. Entonces ya me toca a mí, igual, la mano en la nuca y en el pecho, y pues, huichu, huichu, huichu. Dije, no, pues quién sabe quién sea el huichu. Pero bueno, a Lourdes le dijo, tú estás bien, tú no tienes ningún problema. Pero a mí, sin saber más de mí, no sabía nada de mi vida, me dijo, ten cuidado, no trates de hablar con los fallecidos, no trates de invocarlos y no trates de comunicarte, porque te puedes llevar una desagradable sorpresa. Dije, ay, ¿y cómo sabías? ¿Cómo sabía? Yo no le platiqué. O sea, yo solicité la entrevista, voy, la entrevisto y hasta ahí, pero él no sabía nada más de mí. Entonces dije, ¿qué habrá escuchado, que le habrán dicho con ese rezo, que sintió, qué pasó, que sabía perfectamente que lo que yo había hecho durante algún tiempo, ¿no? Eso me quedó, no me sorprendió porque pues era real, pero sí me desconcertó el hecho de cómo se enteró nada más por hablarle al huicho, ¿no? Y dije, chales. Bueno, yo entendía así nada más, huicho, 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 pero era una oración que él estaba haciendo. Entonces eso fue y lo dejé y ya poco a poco, conforme lo fui como que olvidando y dedicándome ya al tema de los ovnis y demás, se fueron acabando todos los fenómenos raros que estaban ocurriendo en mi casa, lo que me ocurría a mí, y ya, después ya quedó todo como que nuevamente todo tranquilo y todo bien. ¿Y cuál es tu concepto de Dios? Mira, de que es el todo que está al pendiente de todo lo que hacemos y que sabe perfectamente de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Es ese eterno personaje que siempre nos va a ayudar cuando más nosotros lo necesitemos. Mira, a mí me queda muy claro y tenemos a muchos compañeros que dentro del tema de las otras realidades no creen en él. Y está bien, está bien. Pero yo considero que hay un alguien ahí, hay un alguien mirándote a ti, mirando a cada una de las personas que nos está mirando en estos instantes, que sabe santo y seña de nosotros y que está en todas partes. Es una energía tan grande, tan poderosa, pero tan bondadosa, que ahí está. Y es lo que yo considero que es todo un personaje. Yo no me lo imagino como un señor ya viejito de no. Yo lo considero yo lo visualizo como un personaje poderoso, un personaje joven, un personaje que está ahí, como diciendo, a ver, dime, ¿en qué te ayudo? Dime, pero dímelo. No sé, a mí me da esa sensación, siempre desde niño, siempre me da esa sensación de Dios. No es el eterno viejito que está ahí ya cansado y que ya ni habla en él. No, al menos desde mi punto de vista no. Es uno que está aquí a un lado tuyo y dice, a ver, dime, ¿en qué te ayudo? Pero ya, dímelo. Así como, órale, aquí estoy, te ayudo. ¿Y tu concepto de Dios cambió de cómo lo tenías cuando veías lo paranormal y te gustaba eso? ¿Hubo un cambio cuando ya te metiste al fenómeno ovni? No cambió. Mira, yo antes de esto que me pasó de todos los fenómenos paranormales, porque bueno, nada más te estoy platicando lo que está por encimita, pero pasaron muchas cosas bien raras que yo decidí irme por todo lo que me ocurrió. Cuando eso sucedió, creo que se reforzó más ese vínculo con Dios. Realmente eso fue lo que ocurrió. En lugar de decir, no, yo me hago para atrás porque esto no está bien, no, como que me acerqué más, traté de entenderlo y entendí también que así como estaba esa buena vibra y todo de Dios, estaba por el otro lado esos seres que están al pendiente y si te descuidas, te van a joder. Descuídate tantito y te van a hacer algo, pero siempre es un daño a ti y a los que tú más quieres. Entonces ahí se reforzó más se reforzó, y luego ya cuando entro al tema de los ovnis, se reforzó o se potencializó esa idea que te digo de que es un personaje joven, un personaje así robusto, poderoso, que en todo momento es como, yo lo visualizo como de esas personas del coach,
del coaching, que están a tu lado y te están impulsando siempre. Hazlo, 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 pero anímate, lánzate, ve, haz esto. Yo lo visualizo así, porque ya cuando empecé a hablar yo con los contactados, con la gente que vivía los encuentros, la gente que vivía los secuestros, de los avistamientos, todos te hablan de Dios, todos te dan un concepto de Él. Y fue ahí cuando dije, bueno, pues es que esto no está tan alejado. Y esto, ahora que estoy hablando de Dios, no quiere decir ni lo estoy involucrando con las religiones, porque cuando yo era un niño, mi abuela me llevaba a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Entonces me regañaban mis papás, acompaña a tu abuelita y acompáñala. No, yo no quiero ir, yo no quiero ir. A mí me daba un terror, pero terror, entrar a las iglesias y ver al Señor que estaba ahí enfrente sangrando. Y que se te quedaba viendo así, yo decía, no me veas, pues ¿qué te pasó? Yo le decía a mi abuelita, ¿pero qué le hicieron? ¿Por qué lo golpearon a ese señor? ¿Y por qué no lo limpian? Era lo que yo le decía. A mí me daba un miedo. Entonces, pues es eso, que desde chavillo yo dije, no, si ese es el Dios, si ese es Diosito, yo no quiero hablar con él porque me da miedo. Y aparte, ¿qué tal si le hablo y me golpea y voy a terminar igual que él? Era lo que yo pensaba cuando era un chavillo, entonces a mí no me gustaba. Pero ya te digo, cuando empezó lo de los fenómenos paranormales, me empecé a acercar, empecé a visualizar ese personaje, y luego ya con el tema de los ovnis y el contactismo se reforzó muy, muy fuerte, y ahora me queda muy claro que es ese personaje que está ahí impulsándote en todo momento y que es parejo con todos. Me queda muy claro que hay mucha gente que dice, es que Dios no me quiere. Pues es que si no le pides, si no te acercas, si en todo momento vas mentándole la madre, pues no creo que te vaya muy bien, ¿no? Es así, lo que tú das es lo que vas a recibir. ¿Vos crees que existe que hay un puente o hay una conexión entre el fenómeno paranormal y los extraterrestres? ¿O crees que son dos cosas Mira, totalmente diferentes? son dos cosas completamente distintas, pero separados por un velo así de seda. Es decir, de menos de 1 milímetro. Es así. Que cuando a mí me toca ir a investigar algún caso del fenómeno ovni, de repente ya no sabes en qué lado estás, en fenómenos paranormales o en el tema ovni, y dices, no, a ver, espérate, yo vengo por el tema ovni, pero la gente le da la interpretación paranormal. O hay casos paranormales que la gente le da interpretación de son extraterrestres. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, cuando no le puede dar una explicación a un fenómeno, pero de manera inmediata, son extraterrestres. ¿Pero cómo sabe usted? Ah, pues porque está bien raro. Pero el hecho de que esté raro no implica que esto sea extraterrestre. Y ya cuando vas estudiando, ya cuando empiezas a conversar con la gente, te das cuenta de que efectivamente hay algo ahí tan bizarro, hay algo ahí sorprendente, hay algo ahí que si tú lo quieres ver como fenómeno paranormal, tiene todas las características de un fenómeno paranormal. Si lo quieres ver en el tema de los ovnis y extraterrestres, va a tener todas las características del fenómeno ovni y extraterrestre. Y entonces, ¿cómo diferencias una cosa de la otra? Pues hay casos donde no puedes, hay casos donde ya no sabes por dónde verlo, pero si en estos casos, de este ejemplo que estoy poniendo, metiéramos a algún religioso, el religioso va a decir, no, esto es cosa de los seres celestiales. Porque todo dependerá de lo que tú traigas acá adentro. Y dices, qué curioso, y si trajéramos a una persona, a lo mejor que vive en la punta de un cerro, pues le va a dar una interpretación completamente distinta. Es decir, el tema tanto de los fenómenos paranormales como del tema del fenómeno ovni, la gente, el testigo, le dará una interpretación dependiendo de lo que traiga acá adentro, de su bagaje cultural, de lo que haya aprendido, sus creencias, sus tradiciones, todo eso. Por eso, a lo largo de la historia, tenemos casos de apariciones de vírgenes en el pasado, que si esos mismos casos con las mismas características las trajéramos al 2023, nos daríamos cuenta que ya no le llamaríamos presencia de la Virgen María, ahora serían entonces extraterrestres que se están apareciendo. Es un fenómeno social y psicológico bien interesante. Sí, yo siempre me he preguntado eso, el puente. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones he estado en lugares en donde existen portales paranormales, pero hay naves sobre ellos. Exacto. Mira, por ejemplo, está una en El Salvador, no sé si te llevé o estaba cerrado. Ah, no fuimos. Se llama Puerta del Diablo.
en la Puerta del Diablo se cuenta la historia que de ahí sale un ser demoníaco, se abre una piedra, agarra a una chica que era hija del propietario y todo eso, la agarra y se mete en la peña y se abre y se va la mujer, se la lleva al diablo y a partir de ahí se le conoce como la Puerta del Diablo. Pues sobre esas rocas que están ahí se suelen ver naves sobre ese lado. O te puedes ir a Estados Unidos, en el rancho de Skinwalker. Sí, exacto. Que es muy conocido, es decir, hay fenómenos paranormales, pero ahí está sobre eso el fenómeno extraterrestre. Exactamente, sí, sí. Así entonces, incluso te lo topas hasta en el chamanismo, fíjate, que hay lugares muy sagrados del chamanismo que no tiene que ver con aliens, pero sin embargo ahí están los aliens. Exactamente. Aunque el sitio de adoración tiene que ver algo más espiritual, pero los tipos ahí están. Ahí están, efectivamente. Mira, ahora me recuerdo con esto que estás mencionando, de lugares donde se dan las apariciones de la Virgen en muchos lugares. Y vemos arriba que hay una estrella, y vemos arriba que hay alguien que pareciera que está hablando, y dices, ¿pero cómo? Pues pareciera que es un holograma, y son los testigos lo que lo refieren de esa manera, que es que escuchan la voz, pero que no empata con los labios. Y dice, ¿cómo está desfasada la imagen con el audio? Qué curioso. Y otra de las cosas, hay muchos casos a nivel mundial donde están los místicos, esos personajes que se iban a la punta de un cerro o se iban a la parte más fría y ahí desnudos estaban meditando y entrando en comunicación con Dios, con Jesús, con la Virgen, etcétera, etcétera. Y arriba de ellos había siempre una luz enorme. Una nube extraña, decían a veces. Era que los estaba protegiendo y dices, ¿pero por qué se da eso? Y cuando ya estudia los mensajes que dieron, no son tan diferentes de los actuales mensajes de los contactados. Es prácticamente lo mismo. Claro, cada uno dando su interpretación dependiendo la época, pero ya cuando los estudias y los analizas es lo mismo. Amor, paz, unión y autoconocimiento. Las 4 palabras claves. Dices, qué interesante es todo esto, Marcelo. Pero también entra el pilar de las catástrofes. Eso es algo también que se repite bastante, me he fijado. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre. Mira, los grandes cambios planetarios empiezan en esta era moderna en el 2014. Y quien realmente le regresó el glamour y la importancia al tema contactista a nivel mundial fue Alberto Secua. Era un personaje que tenía algo que movía masas, movía a cientos o miles de personas. Era alucinante lo que sucedía con él, lo que no había ocurrido en los 50 años atrás. Es algo increíble. Pero a partir del 2014 pues, se da el boom y él pone nuevamente el tema contactista a la mirada de todos. Empezó en México y después se regó por todo el mundo. Y déjame decirte algo bien interesante, que cuando ya lo analizas de esto que sucedió con Alberto Secua y el resurgimiento, mucha gente pensó que los grandes cambios planetarios venían con él en el 2014. No. De lo que yo he investigado de los tiempos modernos del siglo pasado, es decir, del siglo XX, empezó todo este rollo a finales de los 30, principios de los 40, donde esos primeros contactados hablaban de que en un futuro sucederían grandes movimientos de tierra, explotarían los volcanes, caerían piedras ardientes del cielo y escucharíamos las famosas trompetas del apocalipsis. Eso está escrito. Dime qué tanto ha cambiado al 2023. Nada. Por eso siempre he dicho que esas historias del fin del mundo, al menos en la República Mexicana, no han cambiado, pero ni tan siquiera una coma. En 1800, entre 1880 y 1890, en México se vivió la euforia por los famosos fines del mundo. Entonces nos tocó acá en la República Mexicana un fin del mundo tremendo. Y en esa publicación que se hacía en aquellos entonces, fíjate, el fin del mundo para ellos era este. Un gran terremoto ocurriría y se abriría las calles y la iglesia, sobre todo la iglesia,
se iba a caer una de las torres. En ese mismo proceso del fin del mundo iba a caer una gran piedra ardiente. En ese mismo proceso íbamos a escuchar nosotros las famosas trompetas del Apocalipsis. En ese mismo proceso iba a reventar un volcán. En ese mismo proceso todos saldríamos corriendo para quien le tocara ese famoso fin del mundo. Esto que te acabo de enumerar se quedó documentado y se quedó publicado entre 1880 y 1890. Lo traemos eso al 2023 y es lo que siempre nos dicen ahora: o revienta un volcán, o llega un terremoto, o va a caer una gran piedra ardiente del cielo. Pero si nos vamos más atrás, tenemos a los místicos, a los videntes, ya sean hombres o mujeres, que ellos, esas otras realidades les decían: tengan cuidado porque se va la presa fulana de tal, va a reventar, y reventaba. Tengan cuidado porque viene una gran sequía, y llegaba la sequía. Y tengan mucho cuidado porque en un futuro los continentes no van a ser igual. Y la gente se queda: ¿continente? ¿Qué es eso? ¿Qué es un continente? Daban términos que en esa época nadie los usaba. Es como lo que dicen de la Virgen de Fátima, que en 1917 la Virgen de Fátima hablaba de Rusia, y el término Rusia no existía como tal. Y dices, entonces, ¿cómo lo sabían? Entonces, hay veces que se adelantan a los tiempos, hay veces que se adelantan, pero esta cuestión de los grandes cambios planetarios siempre los vamos a encontrar presentes, siempre. Los grandes cambios planetarios y que antes era nombrado fin del mundo, que al menos a mí me toca a partir del 2016 cambiar ese concepto de fines del mundo por los grandes cambios planetarios, y afortunadamente, bueno, se quedó ese término de grandes cambios planetarios, pero era mucha información que había. Ahora, también dentro de todo este proceso, Marcelo, en el año 2017 le di seguimiento a dos casos muy importantes, Yazantami y Cristina Ansúrez, dos contactadas del norte de México, quienes comenzaron a recibir mensajes de que llegaría un gran terremoto para la Ciudad de México. Les dijeron que era el 19 de septiembre, y yo dije, no va a pasar el 19 de septiembre, porque el 19 de septiembre de 1985 se produjo uno de los terremotos más fuertes en la historia de mi país. Y que ellas vengan al 2017 a decirme que un 19 de septiembre va a llegar otro terremoto, eso no va a pasar. Pero le di seguimiento, no lo creí y le di seguimiento. Y el terremoto llegó. Y luego volvió a ocurrir en el 2022, cuando a otra contactada del norte de México, por el lado del Pacífico, le dieron a conocer que llegaría nuevamente otro terremoto para la misma fecha. Le dieron la magnitud y le dijeron la hora. Y llegó nuevamente el terremoto. Es decir, que nos damos cuenta que esas otras realidades realmente conocen el futuro. Me queda muy claro que lo visualizan, lo entienden, lo comprenden y comienzan a divulgar la información. ¿Qué es? Yo le llamo, es una mente maestra, que algunas personas pueden conectarse con esa mente maestra, descargar la información, y es cuando saben y visualizan lo que pudiera ocurrir mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 20 años. Y esto lo vemos, ejemplos, hay muchos a nivel internacional de esto que te menciono de los terremotos, pero que sean 3 contactadas que dan la fecha de que un 19 de septiembre, y ahora, si lo vemos desde el ámbito científico, no comprenden, no entienden los científicos por qué se han producido 3 terremotos un 19 de septiembre, 1985, 2017 y 2022. Eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del planeta, solamente en México. Y de esos últimos 2 estaba ya el mensaje, la advertencia por parte de esos seres de esas otras realidades, Marcelo. Por eso es tan importante estudiar, analizar, comprender y tratar de replicar esa información, porque es la única manera que lograremos llegar a más conclusiones sobre esto. Pero hay que acotar que en esos años que pasó el terremoto también se hizo un simulacro el mismo día, ¿verdad? Los simulacros se vienen haciendo desde finales de los 80. Después de que se dio el gran terremoto del 85, comenzó una cultura para saber qué era lo que teníamos que hacer aquí en Ciudad de México, que constantemente está temblando. Entonces empezaron los simulacros.
Y esto tiene una cantidad impresionante de años. Pero el mismo día siempre se hace el mismo día. El 19 de septiembre a las 11 de la mañana se llama macrosimulacro, donde es prácticamente toda la República Mexicana, todos los edificios, escuelas, oficinas, condominios, casas, todos tenemos que saber y reunirnos en el punto de seguridad. Para eso está creado. Entonces son simulacros para que todos los hagamos y sepamos qué hacer cuando llegue el de verdad. Mi pregunta es porque también no podemos obviar que el ser humano tiene un poder mental muy grande y que nosotros mismos podemos llegar a provocar este tipo de cosas también. Así es, mira, para este año, Marcelo, partiendo de lo que estás mencionando, el día 19 de septiembre se tiene contemplado que nadie va a trabajar, ya a nivel gubernamental. Están visualizando eso y porque, bueno, surge esta parte precisamente, dice, no, es que mentalmente el ser humano, los mexicanos, lo estamos creando, lo estamos fomentando y entre todos generamos un terremoto. Entonces, bueno, ahora lo que van a hacer las autoridades, bueno, eso dijeron el año pasado, quién sabe si realmente lo vayan a aplicar, pero se está buscando que el 19 de septiembre nadie vaya a trabajar, todos estén en casa, nadie vaya a la escuela, nada, todo normal, todo tranquilo. Y ya, para romper también esa racha, porque hay una psicosis, nada más llega el 1 de septiembre y toda la gente en México, bueno, en la zona central de la República Mexicana, empiezan con un nerviosismo porque sabemos que en septiembre es cuando más tiembla y en septiembre es cuando llegan los terremotos, que ahora, si lo vemos desde el ámbito científico, el mes donde más sismos se presentan es diciembre, no septiembre. Y dices, ¿qué cosas? Claro, fíjate que yo me he puesto a pensar en eso. Entonces, yo lo atribuyo, o sea, dejando a un lado el fenómeno extraterrestre al poder propio que tenemos, el poder co-creativo, el poder mental, trabajando todas las mentes en un solo objetivo y pasa, puede ocurrir. Es que Claro. si van pasando las fechas y coincide también que cada uno se va programando durante los 80, es decir, que se vienen programando que a esa fecha, entonces imagínate el poder de la mente de todos, pensando que va a pasar y es que pasa. Ahora, aquí la otra que me pongo a pensar mucho en esto es lo siguiente, ahora involucrando el fenómeno OVNI. Estas entidades realmente es que hacen este tipo de anuncios de catástrofes. ¿Por qué razón? Primero, porque quieren que nos salvemos o porque ellos incitan a que nosotros provoquemos ese pensamiento. Porque, por ejemplo, que alguien te diga, ¿sabes qué, Johanna? Si pasas por ahí te vas a morir. A partir de ese momento que te dice, el pensamiento de la muerte ya te inundó. Exacto. Y es posible que lo atraigas. Entonces, son estos seres realmente los que empiezan a crear esta otra realidad para que realmente llegue a suceder. Es como una especie de experimento de ellos mismos que digan, mira, decirle que va a haber un terremoto, a ver cuál es el poder mental que tiene esta sociedad. Es decir, no podemos descartar en este caso que es un aviso de advertencia, porque qué tal que es un aviso de experimento que están haciendo con nosotros, midiendo el poder colectivo mental que podemos tener. Pudiera ser. Es que mira, en este tipo de circunstancias no podemos descartar ninguna posibilidad. Es muy coherente lo que tú estás mencionando, pero no podemos descartar realmente cuál es el sentir y por qué hacen. Ellos lo que refieren es de que para que nosotros tomemos las medidas necesarias y salgamos de los lugares donde se van a producir los terremotos. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. En el 2017, todavía 12 horas antes, ya ves que yo termino a las 2, 3 de la mañana mis en vivos. Entonces recuerdo que una de las contactadas, Cristina Ansúrez, me marca mi celular, yo estaba al aire, la meto al aire y llorando, me dice, Johanna, me están diciendo que te debes de salir de la Ciudad de México, que esto ya va a reventar, que ya está a la vuelta del... Y yo decía, ¿pero va a reventar qué? ¿Del volcán? No, salte ya, sálganse por favor de la Ciudad de México, es 12 horas antes.
Entonces, bueno, pues llega la 1 de la tarde con 14 minutos, 15 minutos y se presenta el terremoto y quedaron afectados una cantidad impresionante de inmuebles, edificios, casas. Fue un terremoto que el epicentro fue muy cerca de la Ciudad de México, por eso fue tan dañino. Entonces, el asunto es de que, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían? Y como tú dices, a lo mejor era esa parte de los vamos a preparar, vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué tanta energía pueden generar y qué tanto pueden provocar eso. Pudiera ser, pero no sé, realmente nos hacen falta más casos. Mira, yo desde ese año, desde el 2017, que te digo que yo no creía, pero le di seguimiento, abrí una carpeta de investigación, empecé a buscar más detalles, a preguntarle a más personas, a tratar de entender lo que pudiera pasar. Pero yo estaba seguro que no iba a ocurrir nada. Y cuando se da el terremoto, con las características que ellas dijeron, entonces la historia cambió. Y luego, fíjate, a los 2 meses, otras contactadas de Guanajuato se comunican conmigo, me dicen, Johanan, me están diciendo que tal día, tal hora, se viene otro terremoto para... Dije, nah, ya, esto ya. Como ya vieron que ya ocurrió una vez, ahora ya todo el mundo ya está diciendo que va a haber terremotos y que tienen contacto. Dije, bueno, está bien. Las entrevisté, abrí otra carpeta de investigación y todo. El día que ellas dijeron que iba a ocurrir el terremoto, no pasó. No pasó el terremoto como ellas lo describieron. Lo que sí ocurrió a partir de la hora que ellas dijeron fue un enjambre de microsismos para la Ciudad de México, que fue desde la mañana hasta la tarde, que incluso por la tarde-noche las autoridades de gobierno de la Ciudad de México, junto con ingenieros y científicos de la UNAM, de la máxima casa de estudios, salieron en conferencia de prensa para tranquilizar a la gente. O sea, imagínate ya lo fuerte que estaba todo, que tuvieron que salir en conferencia de prensa para decir que estuviéramos tranquilos, que estaban checando y que, bueno, esto no iba a incrementarse. ¿Qué fue lo que le dijeron después los extraterrestres a estas hermanas? Les dijeron, nosotros nos involucramos para que la energía se fuera liberando poco a poco y no llegara otra vez un terremoto. La pregunta es aquí, no podemos pensar que sea una casualidad porque les dieron la fecha, les dieron la hora y les dijeron el lugar. Ellas no eran de la Ciudad de México, pero esos seres les dieron santo y seña lo que iba a ocurrir, que afortunadamente no llegó un nuevo terremoto, pero lo que sí llegó fue esto, precisamente de un enjambre de microsismos, que te digo que después ellos dijeron que se habían involucrado para que la energía que estaba contenida en el subsuelo se liberara poco a poco. Coincidencia pudiera ser, que a lo mejor lo inventaron, también pudiera ser, pero si fue coincidencia y lo inventaron, pues le atinaron. No, o que lo crearon, como vuelvo a decirte, o lo crearon, en este caso, las personas de ahí, los que recibían ese mensaje, ya sea que lo diseminaron contigo, claro. Y ahí viene ese otro factor, en donde sale el gobierno y dice, tranquilos, ¿qué está estimulando? El pensamiento, y todos vuelven a la tranquilidad y se detienen. ¿Y por qué no pensar que estos aliens dijeron, ¿sabes qué? Nos frustraron el plan. Vamos a decir que nosotros fuimos los que los detuvimos. Puede ser, pero ahora, en ese mismo sentido, a ver, yo te pongo un ejemplo, otro ejemplo, chiquito. En México, bueno, a ver, creo que vámonos, el ejemplo va a ser con un partido de fútbol americano entre los dos equipos más importantes de la Unión Americana, los que tú quieras, se van a enfrentar en el Super Bowl. Va a haber millones de seguidores de un equipo y millones de seguidores del otro. Pero no siempre gana el que tiene mayores seguidores. Entonces ahí no pudiéramos considerar que la energía de toda esa gente los va a ayudar para que ganen y todo, porque siempre de esos dos equipos va a haber un ganador y un perdedor. Entonces, yo no sé hasta qué punto pudiera ser esto, lo que tú planteas, pero te digo, no podemos descartar ninguna posibilidad hasta que no tengamos más elementos, más ejemplos y entendamos por qué dan esos mensajes, porque como tú dices, a lo mejor, y sí, ellos mandan el mensaje para ver de qué manera reaccionamos y tómala, ahí va, para que vean que sí era cierto.
pero también me queda muy claro que a lo mejor y realmente son buenas intenciones donde ellos quieren ayudarnos para que la gente Es no que, muera. ¿sabes qué? Me he cuestionado esto porque he investigado mucho de esto y hago una pregunta. ¿Por qué siempre advierten de las cosas malas y por qué nunca advierten de un momento positivo en donde puede venir buena cosecha, donde podemos aprovechar el clima, la luna o hacer negocios? ¿Por qué no hay un consejo de esos? No Porque hay. si te dicen siempre, mira, va a venir un terremoto, corre, va a venir un huracán, corre. ¿Por qué no pueden prever ellos los momentos buenos para que salgamos adelante como Pues humanidad? que yo recuerde, no hay. Hay pocos mensajes donde, pero estoy recordando, pero en la Edad Media había mensajes que decían, es momento de que tienen que sembrar tal cosa y tienen que, y vienen buenos tiempos, pero son los casos mínimos. Pero tienes razón, porque es ahí cuando nos damos cuenta de que siempre son cosas malas. Es por No, eso no, mi ya reflexión, en pasó. donde realmente estos seres, porque te digo, yo he llevado una investigación muy larga de esto, o sea, en distintos contactados de Europa, de ahí de México, en mis casos también particulares, hemos cuestionado eso. Realmente, estos No, que te están avisando es porque son buenos o son los que están provocando eso, que algún beneficio deben de tener. Porque digo que si estos mismos te predicen lo malo, ¿por qué no te predicen lo bueno? ¿Por qué no, no? no hay. Que Entonces yo es ahí sepa, donde hay un desequilibrio de la realidad. o que yo recuerde en este momento, no. Pero ¿sabes también qué pasaría? Vamos a suponer que lleguen unos extraterrestres y que le digan al testigo, durante este siguiente año va a haber mucha abundancia, agua, buenas cosechas. Pues el testigo va a decir, pues qué bueno, gracias. Y ya, se quedó ahí. Pero si es algo malo, sales corriendo, le avisas a tu familia a su vez va informándola más y cuando te das cuenta ya son cientos o miles y ahora a través de las redes sociales son millones de personas que se pueden alcanzar. Entonces a lo mejor iba por ahí el asunto, pudiera ser, digo, no sé, pero no, reitero, no podemos descartar, pero ni una posibilidad. Claro, es que esa parte sí me llama la atención, fíjate, de siempre predicen lo malo y no predicen un tiempo bueno, No, porque no como hay. tierra hemos tenido momentos buenos, o Claro, sea, desde luego. como sociedad hemos tenido momentos buenos. Fíjate que en el año 2016 Ajá. viajó a Grecia porque entró a colaborar con unos extraterrestres que estaban viviendo ahí. Y ellos me hacen una predicción, fíjate, y eso está ahí grabado en mi canal, de que iban a venir tiempos buenos para una región de Centroamérica y obviamente estaban, según las características, hablaban de mi país. Fíjate, iban a venir tiempos buenos y en aquel tiempo era impensable porque nosotros teníamos 25 a 30 muertos diarios. O sea, era impensable el que yo esté escuchando que iba a venir tiempos buenos en El Salvador. Ok, está bien, pero yo recuerdo que dije eso, al solo, creo que a los 15 días que terminé la reunión allá en Grecia, llegué y yo hice un programa desde Grecia y les dije, van a venir tiempos buenos y va a ser en El Salvador, que dentro de esos tiempos buenos iban a ser a partir de 5 años después, más o menos así. Sí. Yo sí aproveché a invertir en El Salvador, en ciertos negocios y otros que me hicieron caso también. Y llegó la época de la abundancia en El Salvador, que es estos momentos. Entonces, esa fue una de las cosas buenas que en el caso particular fue a nivel del Salvador. Y he recibido otros momentos también que han sido buenos para otro tipo de cosas que yo te lo he dicho a mi comunidad y les han funcionado. Claro. Pero eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué nunca dicen cosas buenas? En el caso de México, si lo hablamos así, ¿por qué nunca algo bueno para ustedes, sino que todo el tiempo hay destrucción? Claro, sí, hay una maldad tremenda y bueno, está muy alborotado todo el rollo por acá. Pero no, que yo recuerde, te digo, no hay así cosas buenas. Te digo, a lo mejor la respuesta ahí sería, porque eso no llama la atención. Lo que sí llama la atención es la destrucción, es de cuando, mira, por lo regular los seres humanos es muy morboso. Quieren saber o queremos saber cuándo me voy a morir, a qué hora me voy a morir y de qué me voy a morir. Entonces, partiendo de eso, pues ya tienes la respuesta ahí en ese, al menos en ese aspecto, ¿no? Claro. Bueno, Johanna, para ir terminando, eh,
Te voy a mencionar unos nombres y vos me das tu opinión de ellos. Órale, viene de ahí. Viene de ahí para echarte enemigos ya. Para que reviente esto. Para que reviente esto. Jaime Maussan, ¿qué es lo primero que se te viene? Un personaje leyenda de la investigación a nivel mundial. Dino de Labra. Reunir y unificar a la comunidad ovni mexicana. ¿Y Rafael Correa? Híjoles, pues como están las cosas. A ver, pero Rafael Correa, el presidente No, perdón, Fernando Correa es la cosa. Una persona que conoce mucho de las antiguas culturas. Es increíble el conocimiento que tiene de las antiguas culturas y del cielo, pues. Ah, sí. Para mí, Fernando es la persona con más conocimientos de culturas antiguas. Sí, no, tú pregúntale de cualquier cultura y te das... Sí, no, ese tipo es una magnificencia, honestamente, de ahí. Sí, ¿Y de Fepo? ¿Qué piensas de Fepo? Mira, de Fepo, un joven que viene con todo en las redes sociales y que esperemos que sirva para relanzar o reimpulsar todo lo que nosotros estamos haciendo, porque él trae a las nuevas generaciones, realmente trae a las nuevas generaciones. ¿Y Oxlack? Él viene o tiene una comunidad muy importante de fenómenos paranormales y que realmente nos ha puesto a pensar a muchos de lo que realmente está sucediendo y de lo que realmente pasó y de quién ha generado eso, ¿no? Es decir, de las investigaciones y todas las polémicas que siempre trae. Pero creo que el trabajo de él es ese, el hacernos ver que no podemos irnos con la primera versión, sino que hay que buscarle y hay que rascarle y hay que ver los detalles, y él ha encontrado muchas cosas. César Buenrostro. Y un querido amigo, nada más. Lourdes Gómez. Pues mi esposa y una persona que viene impulsando también el tema de todo lo que tiene que ver con el asunto místico. Porque a nosotros, a nuestra generación y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, no les llama la atención ya las cuestiones místicas de santos, vírgenes, y ella viene, yo lo visualizo así, ella viene a decirnos, hey, ustedes tienen todos esos temas, pero no debemos de olvidarnos que esas otras realidades también ha tocado el corazón de millones de personas a través de las vírgenes, de los santos, de las místicas y de todo eso. Creo que es involucrar a las nuevas generaciones en esos casos, en esas casuísticas. ¿Y de Talga? Pues una persona que nos da constantemente información de ángeles, de los maestros, también de esas otras realidades que siempre mandan mensajes bonitos, buenos y que nos ayudan para tener una vida exitosa. Perfecto, brother. Bueno, ahí hemos terminado, familia. Muchas gracias a todos porque estuvieron aquí con nosotros. Con Johanan estarán todas las redes sociales ahí para que lo sigan a cualquier hora del día, a todos los johaneros. Eso, muchas gracias, de verdad. Bueno, brother, cuídense mucho, que estén bien. Gracias.